referéndum denominado Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica. ¿Pero qué contiene esta iniciativa? Son 3 proyectos de ley que tienen que ver con reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, además de modificaciones a la Ley General de Contratación Pública y a la Ley Orgánica de Habdeba. Realizar este referéndum tendría un costo para el país cercano a los 3.000 millones de colones. ¿Consideran ustedes, doña Pilar y don Diego, que es relevante hacer este referéndum cuando estos 3 temas podrían verse por la vía ordinaria aquí en la Asamblea? Doña Pilar, tal vez iniciamos con usted por 2 minutos. Absolutamente relevantes. En primer lugar, porque yo creo que no hay un instrumento más democrático que el referéndum. No lo hay. Y en segundo lugar, porque no hay ninguna certeza de que estos cambios que procure el Ejecutivo van a tener tierra fértil en la Asamblea Legislativa. Y este gobierno lo que quiere es cambiar la manera de hacer obra pública, agilizar los trámites, hacer que las obras se hagan realidad, y por eso estamos proponiendo esto vía referéndum. Don Diego, la misma consulta para usted. ¿Considera que esto se podría ver por la vía ordinaria? Yo creo que, es más, le voy a ampliar un poco el espectro de lo que decía doña Pilar. Yo creo que es relevante, muy relevante, porque tenemos entre manos decisiones país a nivel de la herramienta del referéndum. Nosotros, y hablo de la fracción y me pongo en primera fila, poniéndole el pecho a las balas, el día que el señor presidente hizo la exposición acá, él denotó y especificó muchos proyectos. Como decía doña Pilar ahora, hay proyectos país que puede que no tengan tierra fértil aquí en la Asamblea. Y ese tipo de proyectos, se lo dije el otro día en Casa Presidencial, doña Pilar estaba presente, al presidente, para mí eran importantes de que estuvieran presentes en un referéndum. ¿Por qué en un referéndum? Porque se nos sale un poco del contexto de Asamblea Legislativa y entra en un contexto país, donde los ciudadanos, con una explicación seria de diputados serios, y de muchos ciudadanos serios, pueden empezar a interpretar claramente qué es necesario que el país dé ese cambio de dirección. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros como partido, y doña Pilar también lo ha comentado, el Banco de Costa Rica es un proyecto que debería, para mi criterio, estar en esa línea. La venta de VIXA, todo lo que ha sido un atraso, gastamos 3, 4, 5, 6 meses o más esperando una respuesta definitiva de jornadas 4.3 y no avanzó. Y esos son los ejemplos que nos preocupan. Cuando el país ve una inversión que se puede convertir en un gasto aquí en la Asamblea, y entonces nosotros, si no logramos que proyectos país de peso se pongan en la mesa, más allá de visiones ideológicas o de visiones estatistas o no estatistas, podría ser complicado. Nosotros como partido hemos dicho que la herramienta es necesaria, que es importante, que tiene que ir blindada, y esa palabra es importante, tiene que ir blindada, tiene que ir en la línea donde digamos el referéndum que se haga a los costarricenses se lo vamos a poner en las manos, en ese sí y no, pero que no hayan distorsiones y que no hayan errores para que el referéndum en la decisión que tome el país, no somos nosotros aquí en la Asamblea, doña Pilar, es el país, vaya, como ya lo dije, blindado. Y no solo blindado, vaya a darle frutos al país. Don Diego, doña Pilar, esta propuesta establece modificaciones a las potestades de investigación de la Contraloría General de la República. Vamos a ver el siguiente video. Potestad de investigación. En ningún caso, el ejercicio de esta potestad suspenderá la ejecución de actos y contratos del Estado o sus instituciones, suspensión que solamente podrá efectuarse mediante la respectiva orden judicial de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable al caso. Don Diego, ¿considera usted que esta propuesta que está dentro de la Ley Jaguar le podría quitar dientes a la Contraloría en sus potestades de supervisión? Vamos a ver, el artículo específico, bueno, no soy abogado, dejemos eso en claro, soy ingeniero, y soy alguien que ha tenido ya una gestión en ingeniería cercana a los 30 años, y eso significa que he pasado, y creo que ahí tengo algunas diferencias sustanciales con doña Pilar, que su carrera es periodista. Yo he vivido por más de 25, casi 30 años, todo lo que tiene que ver con Contraloría, todo lo que tiene que ver con contratación administrativa, desde el lado público y del lado privado. Me parecen geniales e importantes el estilo costarricense de los contrapesos. No quiero dejar de decir que creo en el balance. A mí me ha pasado y he sentido muchas veces que existe algún peso
más de la cuenta en alguna ineficiencia que debemos convertir en eficiencia, en algunos procesos lentos que deberíamos hacerlos más expeditos, en algunos procesos de decisión que deberíamos lograr que realmente estén de la mano de los procesos que apoyen a la ciudadanía y a los proyectos que la ciudadanía le urgen y están esperando. Sí me preocupa un poco ese artículo, y como lo digo sin ser abogado, porque entiendo que se suspenderían actos, y me corrigen si estoy equivocado, hasta que lleve un proceso judicial. Hemos coincidido, doña Pilar y yo, que muchas veces también el sistema judicial no es tan expedito y rápido. Entonces, aquí el temor que yo tengo, y vea que es un temor, sin ser abogado, es cómo logramos un balance lógico sin afectar, y vos decías la palabra, los dientes de la Contraloría, y cuidando la transparencia y el grandísimo cuidado que hay que tener con los poquitos recursos públicos que por mucho tiempo han manoseado y han hecho cosas que no estamos nosotros, o sí estamos nosotros claros de que no deberían ser. Entonces, el tema judicial me preocupa porque siento que alarga más el proceso y siento que la Contraloría podría perder cierto proceso de la parte contralora, ¿verdad? Doña Pilar, ¿cuál es su posición? Bueno, antes de contestarle esa pregunta, porque lo voy a hacer rápidamente, quiero nada más dejarle claro a la ciudadanía y a don Diego por qué no incluimos el BCR, por qué no incluimos jornadas flexibles. Porque resulta que esta ley de referéndum fue creada en el 2002, en pleno apogeo del bipartidismo. Entonces, ¿qué hicieron, don Diego? Una ley difícil, complicada, burocrática y sumamente restrictiva. Entonces, por ejemplo, pensiones. Hubiera sido, bueno, yo hubiera sido la mujer más feliz del mundo de apearnos las pensiones de lujo. No se puede. Contratos administrativos, no se puede. Tributos, no se puede. Presupuestos, no se puede. Muchas cosas no se pueden. Entonces, eso es lo primero. Es una ley sumamente restrictiva que no le da el poder real al soberano de decidir sobre un montón de cosas que son importantísimas para el país. Lo primero. Lo segundo, don Diego, no le quita ninguna potestad a la Contraloría, al contrario, la refuerza. ¿Qué es el problema? Y vamos a ir rápidamente, yo tampoco soy abogada, pero trato de estudiar. El artículo 11 de la Constitución Política dice: los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad, están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella, que es lo que está haciendo la señora Contralora. Y dice además que todos los funcionarios públicos deben prestar juramento de observar y cumplir la Constitución y las leyes, y la acción para exigirles responsabilidad penal por sus actos es pública. ¿Qué está diciendo la Constitución? Que el funcionario público toma las decisiones y se responsabiliza por sus actos. Y la Contraloría perfectamente puede señalar: ojo, eso que usted hizo no está bien, y usted se hace responsable por sus actos. En cambio, en el artículo 183 de la Constitución dice claramente que a la Contraloría le corresponde la vigilancia de la hacienda pública, oiga, y fiscalizar la ejecución y liquidación de presupuestos, examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades. Se nos terminó el tiempo. Pero sigo en la próxima porque este punto es vital, importante. Sobre el mismo tema de la propuesta de la ley Jaguar, se establece además una reforma a la Ley General de Contratación Pública. Vamos a ver el siguiente video. La administración podrá comprar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles sin emplear procedimientos ordinarios. Doña Pilar, ¿considera usted que esto podría ser peligroso de alguna manera, realizar este tipo de procedimientos ordinarios sin emplear las revisiones necesarias que conlleva esto? Para nada, ya lo estipula el artículo 67 de la contratación administrativa, ya lo autoriza. Pero quiero terminar con lo anterior. ¿Qué ha pasado con la Contraloría? Que al margen de lo que dice la Constitución Política costarricense, la Contralora ha decidido que ella puede ser juez, que puede ser policía, que puede ser detective, que puede ser de todo. Ella sanciona, ¿a cuente qué? Ni la Constitución Política la autoriza, ni la ley constitutiva de la Contraloría la autoriza. ¿Qué ha pasado? Que con el transcurrir de los años la Contralora se ha convertido en la zarina de este país. Hace como quiere, lo que quiere. Y vea, esta no es una queja de Rodrigo Chávez, no señor. Yo hace poco en un control político puse un video donde Óscar Arias, Luis Guillermo Solís, Laura Chinchilla y Carlos Alvarado, todos se quejaban de la acción de la Contraloría.
La Contralora se ha convertido en el presidente de la República de facto de este país, en la sala cuarta de facto de este país. ¿Dónde dice que la Contraloría puede interpretar la ley? No, señor. Nuestra Constitución y nuestras leyes dicen que los únicos que pueden interpretar la ley es el Congreso y la sala cuarta. La Contraloría no. Entonces, que no me venga a mí a decir, mire, no, es que yo interpreto. La ley dice eso, pero yo interpreto. No, señora. ¿Y qué está haciendo con eso? Deteniendo el progreso del país. Si la Contraloría fuera eficaz y efectiva, ¿cómo es que no supervisa ni uno de los contratos de alquiler del Estado por 30 millones de dólares? Óigame, don Diego, 30 millones de dólares y la Contraloría no supervisa ni uno. ¿Eso qué quiere decir? Que es una potestad entre el funcionario público y el privado para arrendar esos edificios. La Contralora no dice nada. ¿Dónde está la Contralora que no supervisa, por ejemplo, los contratos que tiene el PANI con las ONGs? Miles de millones, don Diego. No, la Contralora no le importa. ¿Qué tal el servicio? ¿Cómo? No le importa. Entonces, no está cumpliendo su papel, admitámoslo. Don Diego, ¿considera usted que podría ser peligroso el tema de arrendamientos sin procedimientos ordinarios? Yo quiero, ser un poco más amplio en esta respuesta. Yo estoy total, completa y a favor de los proyectos ciudad-gobierno. Estoy total, completamente a favor, repito, y lo digo así de contundente, del proyecto de Habdeba. Esto se llama desarrollo, esto se llama activación de los procesos que nos hemos ido quedando en el país. Son temas urgentes que ocupamos, que realmente se muevan, activación en obra, que la hemos trabajado de la peor forma. Yo soy uno de los despachos que más le ha puesto he tratado de que se logren las 4 patas del banco. Ya está el banco de proyectos de Mideplan por mejorar, ya aprobamos el SNIP con un trabajo serio de mi despacho y otros diputados, por supuesto, de más de 6 versiones hasta que lo logramos. Ya presenté una ley de alianzas asociaciones público-privadas o alianzas público-privadas, y estoy a una semana de tener lista el de expropiaciones en coordinación con el mismo gobierno. Ahora, tengo que hacer una crítica a todos los diputados de esta Asamblea Legislativa, y se lo digo porque tuve una reunión seria cuando cayó en gracia o en desgracia la nueva ley de contratación administrativa. Yo fui uno de los que dijo 2 meses antes de que nos estaba cayendo una ley que fue hecha en un gobierno PAC con mucha influencia de temas bastante restrictivos, cosas que no compartimos. Cuando yo veo este artículo 67, es lo que hay de ley, la ley hay que cumplirla. Ese es el tema, y no digo para gracia o desgracia, es un tema que hay que cumplir. Entonces, yo me devuelvo, y me acuerdo que en algún momento le decía al compañero diputado Daniel Vargas de Gobierno, pongamos ganas en hacer las modificaciones o darle un mayor tiempo. No se hizo, y eso es una crítica al gobierno. Se lo dije a Daniel, hay que hacerlo, y no se hizo. Fui el que más insistió, todo el mundo le tuvo miedo. Hoy nos estamos topando, doña Pilar, con una ley restrictiva que nos está causando situaciones como las que el gobierno y nosotros los costarricenses vivimos. Entonces, por ahí creo que hay que tener cierto cuidado en lo que estamos analizando, ¿verdad? En sí. Don Diego, hay un tercer tema que contempla esta ley Jaguar, es las competencias de Habdeba. Vamos a ver el siguiente video. Habdeba tendrá dentro de sus competencias acordar alianzas estratégicas y cualquier otra forma de asociación empresarial con entidades públicas o privadas para desarrollar inversiones de infraestructura, comerciales, de investigación, desarrollo tecnológico, prestación de servicios y cualquier otra actividad relacionada con las competencias de Habdeba. Don Diego, sobre este tema de Habdeba, ¿considera usted que esta entidad tiene la capacidad para asumir un reto como el que se le viene encima, una institución que ha sido desmantelada a lo largo de los años? Yo creo que uno, cuando hace una propuesta, el paso 1 es hacer un análisis de riesgo, y vos dijiste el elemento más delicado: ¿con quién estamos tomando la decisión de darle apertura y darle un camino simple para que empiece a hacer contrataciones y demás? Me devuelvo a lo que estaba diciendo, y yo sé que estamos trabajando, pero no con la celeridad, porque no he logrado que me dé el gobierno la pelota suficiente. Ahí estamos hablando de alianzas estratégicas, hay un proyecto presentado en esa línea. Nosotros hemos insistido en que esa es la necesidad, o sea, no tenemos recursos. Yo escucho y me resuena en la cabeza el comentario del presidente: hay 854 millones de dólares por invertir, de 7 empresas, creo que eran 7 o 11, 7 empresas que van a venir al país y van a poner la plata.
Ok, eso está bien, pero el análisis de riesgo y el proceso normal, yo no me voy al proceso ordinario que mencionabas al inicio, me voy un poco más a las necesidades. Entonces, cuando yo escucho el tema de Habdeba, me preocupa cambiarle la legislación, cambiarle la reglamentación, cambiarle el marco regulatorio a una institución que ha demostrado cosas que también nos genera preocupación, ¿verdad? Entonces yo lo que digo es, el riesgo está, si el análisis de riesgo no se hace, nosotros mismos nos exponemos. El tema de alianzas público-privadas, ahí hay un proyecto serio presentado con un concepto de una visión tipo Procomer, de promoción y gestación desde abajo, seriamente, sin perder el cuidado, los pasos correctos para la transparencia. No estoy hablando de la Contraloría, no estoy hablando de otras entidades, estoy hablando de un marco regulatorio que nos surge. Entonces, yo veo a Habdeba y me genera preocupación. Yo veo el proyecto y deseo que se haga, mañana mismo. Entonces, en ese sentido, la disyuntiva está, y yo creo que hay que cuidar, al final de esto es un tema de cuidar los recursos del Estado, que son de todos los costarricenses, y ahí es donde yo me quedaría un poco en el análisis, ¿verdad? Doña Pilar, ¿considera usted que Habdeba está en capacidad para asumir esto? Por supuesto, además, ¿cuál es el riesgo? Vea, tan se puede hacer lo que nosotros queremos hacer, don Esteban y don Diego, este es el mejor ejemplo. ¿Cómo hicimos este edificio? ¿Cómo lo hicimos? El Estado pone el terreno, el Banco de Costa Rica construye el edificio y ahora el Congreso le paga mes a mes un alquiler compra. Dentro de X cantidad de años ya no le paga nada, el edificio es nuestro. Antes se podía y ahora no. Dígame por qué. Dígame por qué. Ok, Habdeba, ¿cuál es el riesgo, don Diego? ¿Qué es lo que está aportando Habdeba? 11 hectáreas de tierra absolutamente ociosa, que no le aportan un 5 ni a Limón ni a Habdeba. Y la ley Jaguar dice claramente, pero muy claramente, que los terrenos nunca salen de poder del Estado. Entonces, ¿qué es lo que podemos perder? Nada. ¿Qué es lo que puede perder la empresa que va a meter 850 millones de dólares? 850 millones de dólares. ¿De quién? De ellos. ¿El pueblo de Costa Rica va a arriesgar su plata? No, señor. ¿Habdeba puede generar 20.000 empleos? Sí, señor. ¿Habdeba le puede cambiar la cara a Limón Centro? Sí, señor. Entonces, ¿qué es el riesgo? ¿Qué es el riesgo con Ciudad Gobierno? Los terrenos nunca salen de poder del Estado. Y Ciudad Gobierno dice claramente, hay un límite de 30 años para poder hacer eso. A los 30 años, el bien tiene que revertirse al Estado. ¿Cuál es el problema? Y en el caso de Habdeba son 50 años. ¿Qué es lo que estamos arriesgando? Nada. Nada. Y con ese esquema, la Caja puede hacer hospitales, el MEP puede hacer escuelas y colegios, el MOP puede hacer o infraestructura, en lo cual yo le reconozco a don Diego Vargas, y se lo quiero reconocer públicamente, el enorme interés que tiene por impulsar la obra pública de calidad. El aeropuerto de Limón, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a tener 400 millones de dólares para hacer un aeropuerto internacional en Limón? Ah, pero hay gente que quiere venir y quiere hacerlo. ¿Por qué no los vamos a dejar? ¿A cambio de qué? No los vamos a dejar. Este país tiene que pensar diferente, fuera de la caja, Esteban, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, sobre este proyecto de la ley Jaguar, la Contralora General de la República, doña Marta Acosta, nos dijo lo siguiente. Este es un tema que va más allá de la contratación de obra pública, como se ha mencionado. Este es un tema que le suprime a la Contraloría importantes competencias de control. Por ejemplo, la Contraloría no va a poder fiscalizar la eficiencia en el uso de los fondos públicos o la legalidad de los controles internos, tampoco las auditorías internas. Es decir, esto no es un tema solo para la Contraloría, sino también para las auditorías internas. Incluso la Asamblea Legislativa no va a poder recibir los insumos que actualmente recibe de parte de la Contraloría General. Porque nosotros, cuando recibamos una denuncia ciudadana o una solicitud de investigación de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, o hagamos una auditoría, no vamos a poder tomar medidas preventivas si encontramos un mal uso en los fondos públicos, una irregularidad o un eventual acto de corrupción. Sobre esto expuesto por la Contralora, ¿concuerda usted, doña Pilar, con lo que establece doña Marta? Absolutamente falso. Y tan falso que ella habla solo generalidades. Ella no, a ver, en el artículo tal nos quitan tal, mentira, mentira. Este proyecto de ley Jaguar más bien viene a complementar y a reforzar la ley de la Contraloría. Por ejemplo, la Contralora no dijo que ellos no investigaban el caso de Soresco con Recope.
Ah, no, porque es que el Estado era un socio minoritario. ¿Cuánto perdimos ahí? Más de 50 millones de dólares y a la Contralora no le dio la gana de investigar eso. ¿Qué pasó con la trocha? A ver, era público y notorio, Esteban, usted y yo somos periodistas, yo me acuerdo. Cuando salí en la prensa, don Diego, y usted que es ingeniero, los puentes agarraban furgones, los llenaban de cemento y eso era el puente. Sí. Y todo el mundo lo sabía. ¿Y dónde estaba la Contraloría? ¿Y cuántos miles de millones perdimos ahí? ¿Dónde estaba la Contraloría? Vea, Diamante es el caso más espantosamente corrupto que yo he visto en este país. No solo esas dos empresas eran los que siempre ganaban la contratación, sino que la empresa que supervisaba la calidad de las obras era de ellos. ¿Y dónde estaba la Contraloría? ¿Cómo no se dio cuenta, don Esteban? De ahí, don Diego, a ver, ¿cómo se hace la supervisión de obra pública? DIQIS, OAS, a ver, OAS, la 1, le tuvimos que pagar 35 millones de dólares a OAS por planos que botamos a la basura, don Esteban. ¿Dónde estaba la Contraloría? ¿Dónde estaba la Contraloría? Cuando el presidente de aquel entonces, Luis Guillermo Solís, dijo, hágase la Ruta 32, sin prefectibilidad, sin plano, sin nada. ¿Dónde estaba la Contraloría? ¿Por qué no usó las facultades que tiene? La Contraloría nos ha hecho perder miles de millones con todas las facultades que se arroga la Contralora, que la ley no le da. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley Jaguar? Señora, enfóquese en lo que usted tiene que hacer, que es supervisar los fondos públicos, que es lo que le manda la Constitución. En ningún momento se le quitan potestades, se le dan. Don Diego, ¿qué le parece a usted lo que dijo la Contralora aquí en la Asamblea? Un poco más amplio, yo creo y tengo la preocupación en varias líneas. Vamos a ver, yo veo a la Contraloría General de la República como un ente que tiene que revisar los presupuestos de previo, y ahí coincido con doña Pilar, y revisar dónde están los bemoles, ¿verdad? Tienen que autorizarlos, ahí estamos para que los costarricenses tengan claridad, y eso es un mandato constitucional. Adicionalmente tiene todo el proceso de contratación, que ya les comenté al inicio, los he vivido. Hay temas muy delicados, y yo quiero tal vez tener una visión muy pragmática de las situaciones. Doña Pilar ahora mencionaba la trocha. Preocupante lo de la trocha, por supuesto, y me parece a mí que ahí hay que hacer una referencia al tipo de contratación. Si no estoy mal, porque nos dolió a todos, y estoy totalmente de acuerdo con ella Pilar, nos dolió y nos sigue doliendo, ¿verdad? Esos concretos colocados, esos troncos mal puestos y plata botada. Fue por un decreto de emergencia, y ahí yo le puedo decir, no podía entrar a la Contraloría, no estoy defendiendo a nadie, cada quien se defienda solo, pero no podía entrar a la Contraloría. Yo adicionalmente hago una referencia preocupante de lo que vivimos, y por dicha levantaron la mano el gobierno, y yo estuve levantándola también, y es consciente doña Natalia Díaz, sobre el tema del aeropuerto de Liberia, donde el decreto de emergencia se nos desvió porque alguien, y ese es el problema, es que hay gente buena. Yo aquí veo a doña Pilar a los ojos y me siento confortable, siento una bonita energía, pero yo no sé el que se fue, el que está en Canadá, cómo manejaba las cosas y nos terminó haciendo un traje a la medida. Entonces, ahí es donde yo entro en ese análisis mental de qué es lo que nos toca. Y le puedo contar rápidamente, cuando yo estaba en el MEP, yo era uno de los que más contrataciones hacía porque tenía trabajos de calidad. De pronto apareció el gobierno PAC de Carlos Alvarado, quitó a un funcionario que era el que manejaba el DIE, distorsionó todo, lo hizo ver como la tragedia más grande, que en mucho tenía razón, y terminó contratando. Y oye, ve quién construye ahora esos proyectos del MEP, quién hace los diseños del MEP, los amigazos de alguien que fue ministro y que no usaba medias o la usaba de colores. Entonces, ese tipo de cosas, yo no sé si es la Contraloría. Yo espero hoy, viendo la legislación, que es ella, pero sí me preocupa mucho cómo revisemos y cómo manejamos el país. Perdón, allá que me hacen señales de que ya pasé el ratito. Doña Pilar, ¿cuál sería la pregunta que se le va a hacer a los costarricenses? La pregunta sería, ¿están o no de acuerdo con la ley Jaguar? No puede ser una pregunta poco clara para la ciudadanía. A ver, tiene que ser esa la pregunta, porque esto es un tema muy técnico, muy difícil de explicar esta ley, pero sí podemos, ¿en qué queremos enfatizar para convencer a la ciudadanía? En las consecuencias que va a tener la ley Jaguar para el país. ¿Y cuáles son las consecuencias que va a tener la ley Jaguar para el país? Hacer obra pública de calidad, impactante para la sociedad, sin endeudarnos más. Y eso la ciudadanía lo entiende perfectamente, Esteban, perfectamente. Volviendo al cuento de las competencias de la Contraloría, a ver, una competencia muy prioritaria que le fija la Constitución, don Esteban y don Diego, es revisar los presupuestos. Dígame una cosa, ¿cómo no se dio cuenta del hueco fiscal?
¿Cuándo estalló el hueco fiscal? Cuando llegó aquí. Ella revisó los presupuestos y no se dio cuenta, don Esteban. A ver, hágame el favor. Otra pregunta que les quiero hacer. ¿Quién en los últimos 20 años ha terminado en la cárcel o en juicio por una denuncia que ha hecho la Contraloría? Nadie. Absolutamente nadie. Entonces, yo ahí me pregunto eso. ¿Realmente la Contraloría está cumpliendo la función que tiene? Estoy casi segura que no. Y, a ver, ella puede o la Contraloría debe estar analizando qué es lo que está pasando. En el caso de Ciudad Gobierno, vea, don Esteban y don Diego, ni siquiera ha dejado terminar el expediente. ¿Cómo puede opinar que eso no va si ni siquiera están los estudios terminados, nada hecho? ¿Por qué? Previno a la ministra Laura Fernández y le dijo, como usted avance, la meto a la cárcel. Vea que se lo estoy diciendo, ¿ok? Y ha mandado ya 3 veces, como si fuera el OIJ, y a ver, dígame en cuál ley está eso, le manda a funcionarios de la Contraloría, a doña Laura, para ver si ella está completando el expediente o no. A ver, ¿es un abuso de autoridad o no? Es una barbaridad lo que está haciendo la Contralora. Y yo creo que esto lo que hace es decirle, señora, haga lo que la Constitución le manda, cumpla con su deber, cumpla con su trabajo. Don Diego, ¿considera usted que preguntarle a la gente si está a favor o no de la ley Jaguar es claro? Vamos a ver, ahí tengo que hacer referencia a las palabras de doña Pilar. Doña Pilar dijo algo que es real completamente y es la preocupación en este caso de nosotros como partido serio y ordenado con proyectos que van en la línea de resolverle al ciudadano. Dijo doña Pilar, es un tema muy técnico y coincido en el mil por mil. En un lado mencionó el fondo del proyecto. Es complicado explicar paso a paso esto a los costarricenses. Por el otro lado, en ese proceso técnico difícil de explicar, nosotros como partido ayer dijimos, y esto va en la línea de la celeridad, en la urgencia de que el referéndum avance. Nosotros ayer dijimos, después de estudiar, y aquí les puedo enseñar todos los documentos que hemos estudiado, les puedo enseñar dónde anduvimos viendo todos los flujos, para que lo vean los señores y señoras de este país, porque nos metimos a entender, nos trajimos constitucionalistas, estuvimos viendo la parte constitucional que nos preocupa de que el gasto que se haga no sea una plata botada, porque ahí nos quedaríamos sin Ciudad Gobierno, sin el puerto de Jabdeba y con 3.500 hasta 4.000 millones de pesos que gastamos y que no invertimos. Cuando uno invierte, uno está creciendo. Cuando uno gasta, perdió plata. Se ponen números rojos. Entonces, nosotros ayer como partido dijimos, en el son de ordenar, en el son de evitar que se gasten recursos de los costarricenses, que nosotros estamos de acuerdo, que alguien le pierda el miedo a decir, le vamos a entrar a la consulta de constitucionalidad, porque no podemos arriesgar. Esa es nuestra posición. Entonces, más allá de lo que diga la Contralora, más allá de lo que se mencione, nosotros queremos entender la globalidad, en el entendido del orden, en el entendido de no botar la plata y en el entendido también para los costarricenses que ese balance que hay que hacerle a la Contraloría para que sea un ente eficiente y que nos aporte valor, el PLP está totalmente alineado en esa línea. Don Diego y doña Pilar, queríamos presentarles un video de lo que dijo el presidente de la República el día que se presentó el proyecto de referéndum, sobre todo lo que él dice que hay alguna gente que está en contra o que va a buscar que no se dé este referéndum. Veamos el siguiente video. Va a haber muchísimo esfuerzo, que lamentablemente es un esfuerzo triste, que es un esfuerzo para que el pueblo no tenga la oportunidad de salir a votar. Doña Pilar, ¿considera usted que lo que dice el presidente es así, que hay gente que busca que este referéndum no se dé? Ah, sí, claro, por supuesto. La gente que no quiere que este país progrese, la gente que no quiere que este país se modernice, la gente que no quiere que este gobierno haga cosas. O sea, a ver, yo creo que don Rodrigo Chávez, con toda la experiencia que tiene, piensa fuera de la caja, Esteban. Piensa fuera de la caja. Y eso no quiere decir en modo alguno, porque yo respeto mucho a don Diego y creo que tiene toda la razón. Vea, señores, aquí está la propuesta de la ley Jaguar. Y en ningún momento dice, vamos a hacer las obras como nos da la gana con nuestros amigos y amigotes. No. A ver, clarísimamente, el artículo 67 que nosotros proponemos dice que tiene que haber un estudio que demuestre que la opción seleccionada es la más rentable y la más viable. Tiene que haber un avalúo elaborado por un órgano especializado. Tiene que haber un estudio de mercado. Tiene que haber un acto motivado por el máximo jerarca de la institución involucrada.
Entonces, nosotros queremos que las cosas se hagan de manera transparente, Diego, pero no podemos demorarnos 20 años en que las cosas ocurran. Todos los demás países están avanzando a 1000 por hora y Costa Rica 10 por hora. ¿Por qué? Porque estamos anclados en un pasado, estamos anclados en una legislación que nos tiene así, atados de mano. Lo cual no quiere decir que uno lo pueda hacer más rápido de manera absolutamente transparente. La Contralora vino aquí a mentir, a decir que nosotros habíamos escogido a dedo al BCIE. No, señor, Mideplan valoró 6 ofertas diferentes y la mejor fue la del BCIE. En el caso de Habdeba, que ahora mencionaba don Diego, hay 11 empresas oferentes dispuestas a poner los 850 millones de dólares y se ve escoger a la mejor, públicamente. Entonces, que no venga a decir la Contralora que aquí lo que queremos es hacer lo que nos da la gana como nos da la gana. No. Y la Contraloría se le va a reforzar sus atribuciones y sus responsabilidades para que, mire, esté ojo al Cristo, sin demorarnos 20 años en hacer las otras. Ya se va, su cuidado. Tiene una... Don Diego, ¿concuerda usted con el presidente de la República sobre que hay gente que está en contra de realizar el referéndum? Yo creo que tiene razón en que en todo, en esta vida somos siempre los de un lado y del otro. Aquí hay de izquierda y de derecha, hay de arriba y abajo. Y el tema siempre ha sido una realidad. O sea, hay gente que no lo quiere del todo, lo disimula muy bien, ¿verdad? Pero también hay que analizar y ser consciente de que no nos hace bien a Costa Rica la polarización. Y yo ahí le haría un llamado a doña Pilar y al presidente de que evitemos, y no lo digo de mala forma, lo digo muy respetuoso, igual lo voy a hacer yo, evitar que la gente se nos polarice en un pleito de estadio, ¿verdad? Eso no lo podemos plantear. Yo sí creo y tengo que retomar un poco lo que venía diciendo. Nosotros, como partido, doña Pilar estuvo en la reunión de jefes de fracción el jueves pasado y todavía el procedimiento no tenía claridad, ¿verdad? De hecho, yo propuse que nos lo diera por escrito don Rodrigo Arias, porque yo creo en los que los papelitos hablan, ¿verdad? Mañana dije, no dijo, y no hablo de don Rodrigo, digo cualquier costarricense. Entonces nosotros en esa línea y en esa visión nos preocupa porque hemos hablado con gente que sí sabe constitucionalidad y creo que esto no es para ayer, o sea, no es para mañana, es para hoy, para ayer, como decían los abuelos, levántese a las 5 porque el cafetal hay que ir a coger café y ya a las 3 hay que salir porque el rato, o sea, ya no rinde. Entonces, si uno madruga, come pechuga. Entonces, nosotros estamos en esa línea pensando en hacer la consulta, no esperar más. Tenemos visos de que por ahí nos preocupa el gasto que se pueda dar y que no sea una inversión para los costarricenses en obras majestuosas, que es lo que está planteando, pero que se nos vuelva un gasto, no una inversión, una botada de plata, con B. De votar, no ir a votar a las urnas, sino a votar plata. Y lo otro que nos preocupa a nosotros es que el fondo de todo este análisis realmente genere valor y no se nos quede nada más en un proceso donde mañana aparezca un costarricense y diga, presenté una consulta después de que hemos avanzado un montón y nos tire por el suelo esto. No, queremos que sea ya la revisión para que nos digan sí y avanzar con todo el cuidado. Con eso que plantea usted, don Diego y doña Pilar, el jefe de despacho de la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones nos explicó que pueden ir en paralelo los dos procesos, tanto el de la Asamblea Legislativa como la consulta ciudadana. Pero la ley de referéndum establece que no se puede dar el mismo ni 6 meses antes ni 6 meses después de las elecciones nacionales. Y la convocatoria a elecciones se realizaría el próximo mes de abril del 2025. Está la del Ejecutivo junto con el Legislativo, que es la que ha instado la Presidencia de la República a través de un decreto que ha remitido ya también a la Asamblea Legislativa. Deberá ese poder de la República verificar una votación, a ver si se alcanzan los 29 votos necesarios para perfeccionar ese acto que sería luego enviado al Tribunal Supremo de Elecciones para que se procedan a hacer los análisis correspondientes y una eventual convocatoria a la consulta. Pero también se ha instado, como usted lo indicó, por la modalidad ciudadana. Esto es, un grupo de personas, o en este caso 2 personas por separado, han pedido al Tribunal Supremo de Elecciones la autorización para recolectar firmas con el fin de llevar el referéndum justamente por iniciativa ciudadana. ¿Consideran ustedes que nos darían los tiempos, don Diego, para poder realizar el referéndum? Vamos a ver, yo antes dije, hace menos de un minuto, el que madruga come pechuga, ¿verdad? Si nosotros seguimos pateando la bola, unos diciendo que una cosa, otros que otra, que el constitucionalista dijo esto, que el otro constitucionalista dijo lo otro, ya al final esto nos va a pegar en la cara. Nosotros no creemos en que no se tenga que hacer
la herramienta del referéndum la vemos como algo excepcionalmente bueno para el ciudadano y se la vamos a dar, como dice doña Pilar, se la vamos a dar en la mano. Asuma responsabilidades con nosotros, estoy de acuerdo. Dije también que me faltó, yo en algún momento fui respetuoso tal vez, o un poco Diego Vargas, y dije, esto no es un jaguar, es un gatico, porque me faltaba VIXA, me faltaba el BCR, me faltaba gente. Ya doña Pilar explicó, no entremos más en eso. Los tiempos y los plazos apremian. Si esto va, que vaya, pero bien, blindado, que no haya un proceso mañana de tristeza donde dijimos votamos 3.500 millones de pesos, de colones, apareció un ciudadano allá, al final del proceso puso una consulta para que la gente entienda que tiene la potestad, el que está al otro lado, no solo de votar, también de poner sus puntos de vista en la legalidad que le permite el país y que nos eche por el suelo una herramienta necesaria hoy en día para poder lograr proyectos país avanzar. En ese orden de procesos, yo sí creo que los plazos son vitales, estamos encima, ya nos cae encima la próxima elección, tristemente. Esto ya el otro año, pareciera que el cuarto año dice que aquí se vuelve esto en el Ejecutivo, en el Legislativo, en no sé dónde más, en la calle, una campaña política. Conmigo no cuenten, dijo un carajo, yo quiero estar metido de lleno trabajando hasta el día. Son 4 años, hasta el último día que nos dé aquí la cobija o la cuerda, como decíamos en mi pueblo. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que nos surge, por eso el PLP tomó responsablemente la decisión de decir, sí, hagamos la consulta ya para que avancemos blindados. Esa es nuestra posición y los plazos son muy, pero muy importantes de tomar en consideración. Doña Pilar, dan los tiempos. Bueno, coincido plenamente con lo que dijo don Diego, lo primero, absolutamente. Claro que dan los plazos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ley contempla 10 meses y con un mes más de posibilidad para recoger las firmas. Y yo he dicho que no sé si será muy ingenuo, o como usted me quiera llamar, pero esto en un mes recogemos las firmas. Se lo aseguro, como que me llamo Pilar Cisneros. Vea, uno ve en la gente ese deseo. ¿A dónde firmo? Vamos adelante. Entonces no va a ser difícil conseguir las firmas, don Esteban. Y eso nos va a cortar mucho los tiempos. Con respecto a vea la mezquindad. Es que el referéndum cuesta 3.000 millones de colones. El primer año que tengamos ciudad gobierno nos ahorramos 17 millones de dólares. De dólares costarricense. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar si podemos hacer, por ejemplo, la Ruta 1? Y la gente no se va a demorar 2 horas en llegar a San Ramón, sino 40 minutos. ¿Cuánto es el ahorro del país? ¿Cuánto es el ahorro del país cuando puede atender bien la salud de la gente con hospitales modernos y buenos? ¿Cuánto es el ahorro del país cuando podamos educar a la gente para que tenga un trabajo digno y bueno, en buenas instalaciones? A ver, don Esteban, o sea, estamos hablando de dinero, estamos hablando de una ley jaguar que nos va a permitir dar ese salto cualitativo que necesita el país. El rezago que tenemos en infraestructura no tiene nombre y nos cuesta miles de millones. ¿Cuánto dijo el Estado de la Nación? Yo no me acuerdo que nos costaba solo las presas. ¿Cuánto nos cuesta estar atrás? Millones de dólares. Ok, hagamos obra sin endeudarnos más y sin que el país arriesgue nada, Esteban. Esa es la cosa. Eso es lo que el costarricense debe entender. No vamos a arriesgar dinero público, vamos a arriesgar dinero del inversionista que quiere meter. Y no vamos a arriesgar los terrenos porque los terrenos nunca pasan a propiedad de terceros. Entonces, ¿qué es el riesgo? Ninguno. Hagamos país. Doña Pilar y televidentes, salimos aquí en la Asamblea Legislativa a conversar con los costarricenses sobre si conocían o no de este proyecto de la ley Jaguar. Veamos el siguiente video. No he leído mucho sobre eso. Y bueno, nuestro presidente le pone nombres muy sui generis, ¿verdad? Me interesa, pero no he estado del todo informado. He oído algo sobre la ley Jaguar, que es algo que está proponiendo el presidente. ¿Pero sabe qué contiene ese proyecto de ley? No. No tengo idea. ¿No ha tenido información, no ha visto? No, sí, pero me gustaría saber qué sería. Como pudimos ver y escuchar, los costarricenses no conocen qué tiene este proyecto de ley Jaguar. Queríamos conocer sus opiniones al respecto de lo que dijeron los costarricenses, doña Pilar. A ver, don Esteban, no me preocupa, me ocupa. ¿Qué quiere decir? Es muy temprano, va a haber toda una campaña pública, digamos, para que la gente entienda bien.
Y yo creo que los argumentos son tan fuertes que la gente va a entender perfectamente bien. Como le digo, no podemos irnos al lado estrictamente, de la letra de la ley Jaguar, porque nadie lo entiende, es muy técnico. Pero como le digo, yo como comunicadora, ¿qué haría? Explicarle al costarricense las consecuencias muy favorables que va a tener el país si logramos aprobarlo. Así que todo a su tiempo, como dice don Diego, primero pasemos los filtros. Pasemos los filtros del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Sala Tercera, de la Sala Cuarta, de aquí de Servicios Técnicos de la Asamblea, pasemos todos los filtros y una vez que los tengamos pasados, vamos de lleno a explicarle a la gente qué es la ley Jaguar, por qué es importante y por qué puede cambiar el destino de este país. Don Diego, sus criterios sobre lo que los costarricenses nos expresaron. Coincido con doña Pilar en el tema de la información, ¿verdad? Yo creo que en el tema, para que se hagan ustedes una idea, y ahí insisto en la posición del PLP, de blindar el proyecto, de blindar lo que salga de acá. El jueves tenemos otra reunión para seguir entendiendo hacia dónde tenemos que llevar desde la Asamblea Legislativa la opción mixta, la Asamblea Ejecutivo. Cuando digo Asamblea Legislativa y Ejecutivo es que hay una posibilidad, porque en parte de la educación a los costarricenses decirle, vea, existe por el Tribunal Supremo de Elecciones, que el señor esposo de doña Pilar lo presentó como ciudadano, existe la opción de que viene el señor presidente como ejecutivo y nosotros como legislativo y recibimos ese proyecto de ley para una convocatoria de una ley que la gente también tiene que entender, y esto es importante. Nosotros tenemos que aprobar la convocatoria. ¿Qué es la convocatoria? Que el proyecto siga avanzando. El proyecto de ley con puntos y comas y letras no lo podemos tocar. Nosotros como diputados no lo podemos tocar. ¿Qué es eso? Para que vean que la gente, y nos ha costado entenderlo, por lo menos a mí, yo creo que doña Pilar está más empapada de esto, a mí me ha costado entenderlo. Es lo que viene ahí, lo puso el gobierno y tenemos que respetarlo y no podemos cambiarle ni una coma, así de fácil. Entonces, la preocupación que se convierte, como dijo la señora diputada doña Pilar, en ocupación es informar a la gente qué está haciendo el PLP, metiéndole celeridad para que los plazos no se atrasen. 2, escuchando en cómo lo va a explicar el gobierno y aportando en todo el proceso que se va a llevar, porque para nosotros un tema vital, y se lo dice alguien que estudió escuela, colegio, universidad y hasta maestría en la educación pública de este país y cree en ella, la educación es vital para ser alguien en esta vida. Y a ese nivel de información y educación le tenemos que llegar a la gente con el lenguaje fácil para que la gente entienda que le estamos poniendo a decir sí o no, porque ellos tienen que decidir. Don Diego, doña Pilar, les vamos a dar un espacio para que puedan conversar entre ustedes por un plazo de 10 minutos, 5 minutos cada uno entre pregunta y respuesta. Empezamos con usted, don Diego. Básicamente, externarle mi respeto a doña Pilar, porque es una mujer que ha trabajado aquí con mucha fuerza, con golpes de todo tipo, ¿verdad? Y que sepa que el PLP es un partido serio, que lo que hace muchas veces con vehemencia es tratar de alinear los procesos para que las cosas funcionen. Tal vez somos hasta majes en política, diríamos allá en mi pueblo, ¿verdad? Pero sí lo que queremos lo hacemos con la mayor vehemencia y el mayor cariño por Costa Rica. Yo soy una persona que nunca ha estado en política y en ese sentido mi preocupación es que lo que se haga bien hecho. Pusimos en redes sociales ayer un video donde dijimos que el PLP propone que que nos pongamos las pilas y que hagamos la consulta, porque cuando uno lee o le toca al tribunal, o le toca a la asamblea, o le toca a un ciudadano, no queremos no blindar el proyecto. ¿Qué opinión le merece a usted de nuestro actuar, doña Pilar? ¿Qué opinión le merece de esa preocupación del orden de los factores? En este caso sí nos puede alterar el producto. ¿Por qué? Eso lo dice la matemática, pero creo que en la vida también aplica. Si nosotros no nos cuidamos en blindar el proyecto de ley, que como lo dije antes, me hubiera gustado ver más proyectos del Banco de Costa Rica, el tema de la venta de VIXA, proyectos que aquí se nos van a complicar, doña Pilar, usted y yo lo vemos con los mismos ojos. Sí, señor. ¿Qué opina usted de nuestro actuar, de nuestra preocupación formal de que se presente, y no lo estamos haciendo todavía porque estamos en todo el proceso de formación, pero que, como quien dice, esto urge? ¿Qué opina usted de que nosotros hayamos dicho, porque ya la ciudadanía nos está dando durísimo, de que queremos blindar el proyecto presentando una consulta de constitucionalidad, porque en el corto plazo nos ahorraríamos plata, que no nos sobra? Nos preocupa que mañana aparezca alguien que se invente
los que están tal vez no tan a favor y se invente una consulta ya en un tiempo que nos va bien, si nos va a afectar los plazos. No voy a hablar más, dejo para que usted me cuente sus historias, doña Pilar. Muchas gracias, don Diego. A ver, la ley de referéndum ya contempla que tiene que pasar esos 3 filtros, ¿verdad? Tiene que pasar el ok del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Sala y de Servicios Técnicos de la Asamblea. Así que yo les agradezco, ¿en qué sentido? En que las cosas hay que hacerlas rápido. Estamos contra el tiempo, pero estamos a tiempo, eso es lo importante. Ahora, don Diego, yo por ejemplo quería preguntarles a ustedes como partido y usted en lo personal está de acuerdo con el referéndum, porque a mí me llama mucho la atención una cosa. Se han presentado 70 solicitudes de referéndum y solo una ha pegado. Una. ¿Estos días o toda la vida? Desde que se aprobó la ley. Ya. Desde que se aprobó la ley en el 2002. Uno de 70. O sea, ¿qué nos está diciendo eso, ciudadanos? Que realmente aquí la clase política no quiere que opine el pueblo, que opine el soberano, darle otra vez el poder al soberano. ¿Por qué en pueblos y en democracias que nosotros respetamos enormemente, Suiza, Uruguay, y aún en países, digamos, que están más cerca de nosotros, Ecuador acaba de hacer un referéndum de 9 puntos. ¿Sabe lo que dice aquí el tribunal, don Diego? Ah, no, se puede confundir la gente, mejor no. Mejor no podemos meter varios temas en un referéndum. ¿Por qué? ¿Qué creemos? ¿Que el pueblo es tonto? Que el pueblo no puede decir pregunta número 1, sí, no, pregunta número 2, sí, no, pregunta número 3, sí, no. Vea, aquí hay un juego político, a mi juicio, perverso con la ley de referéndum. Lo hay. Porque no es una ley que fácilmente se puede poner en práctica. Entonces yo quiero preguntarle a don Diego y cuál es la posición del PLP con respecto a la ley del referéndum, si ustedes realmente creen en eso, realmente creen que eso es darle voz y voto otra vez al ciudadano, no solo para poner un presidente y diputados y alcaldes, sino para que decidan el destino del país. Entonces yo quiero saber cuál es su planteamiento, don Diego. Le agradezco muchísimo la pregunta, doña Pilar, y me voy a remitir a los postulados del Partido Nuestro. El Partido Nuestro es liberal progresista. La gente muchas veces le pone nombres a la segunda parte que conmigo no van. Es progreso y libertad para progresar. ¿Quién es el que tiene que tener libertad para progresar? El ciudadano en el centro, es lo más importante que nosotros tenemos. Y cuando yo digo que es lo más importante y tiene que tener libertad para progresar, esta libertad se la damos cuando tiene poder de decisión, cuando tiene la capacidad de decir, sí, yo me voy a meter. No voy a estar como estos señores que tristemente no se han estudiado el proyecto, pero no dudo que sean ciudadanos de primer nivel en Costa Rica. Y cuando digo primer nivel, son ciudadanos que quieren a la patria, que ven la bandera blanca, azul y rojo y se la pegan en el pecho sin mayor problema. A la costarricense, que yo ya tengo, no sé si como 10 generaciones en este bello este bello país, que me acordé de Palmares, entonces yo iba a decir este bello pueblo. Yo sensibilizo que lo que estamos haciendo es lo correcto, doña Pilar. Le estamos dando al ciudadano la herramienta. Le estamos diciendo, señores, venga acá. Usted siempre ha estado detrás de la malla, en la mejenga, viendo a los políticos y señalándolos. Yo siempre dije, me metí en política hace 3 años. Uno ahí en enredos de estos, igual que usted, yo creo que andamos parecidos. Exactamente. Y yo dije, yo me pasé de que el dedo me señale, de señalar para allá, a que el dedo se me diera vuelta. Ahora me señalan a mí. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos el referéndum como una herramienta, y de hecho lo he dicho varias veces, queríamos un referéndum más gordo. Ya doña Pilar explicó por qué el hombre se nos adelgazó, ¿verdad? Pero queríamos un referéndum más gordo. Entonces, en ese orden de ideas, importante que las personas estén, importante que el individuo se sienta participativo. Totalmente de acuerdo con el referéndum, doña Pilar, total y completamente de acuerdo. Nos preocupa, como gente seria, que usted y yo somos, de que vaya blindado, que los tiempos den y que realmente nos genere, la palabra más importante, la pongo en mayúscula, en negrita y subrayada, que le genere valor al ciudadano, que al final de esto, lo que se genere en obra tangible o intangible, porque pueden ser modificaciones a cosas que nos están estrechando y estrujando, decía mi abuela, lo que se haga nos genere valor. Estoy totalmente de acuerdo. Don Diego, ¿usted coincide en que en la apreciación no solo del presidente Rodrigo Chávez, sino de todos los presidentes que yo mencioné en ese video que expuse, que la Contraloría se ha extralimitado en sus funciones? ¿Cuál video, doña Pilar? Es que no. Es que yo en un control político puse un video donde Óscar Arias, Laura Chinchilla, Solís
y Carlos Alvarado decían que la Contraloría era un freno para el desarrollo de este país. Ellos lo decían. Y no solo eso, lo decían, ahí está el video, y no solo eso, Laura Chinchilla presentó un proyecto de ley, ese sí, para reducirle las competencias a la Contraloría, harta de que la Contraloría fuera un freno a todas las iniciativas que la entonces presidenta quería proponer. Entonces Buena yo quiero pregunta. saber cuál es su percepción. Buena pregunta. Yo he vivido casi 30 años alrededor del tema de la contratación administrativa. Trabajé en una municipalidad como profesional, trabajé en la calle llevándome golpes duros de procesos que tal vez uno no ganaba y uno decía, pero mira, Y también ahora en la Asamblea tengo una visión amplia de lo que significa la Contraloría para nosotros. Yo soy yo soy mucho del más, del sumar, del mejorar. No creo, y me preocupa porque cuando me acuerdo ahora de lo que vivimos usted y yo con el ministro Amador, en el decreto de emergencia embarcaron a un poco de gente, terminamos teniendo una contratación que lo dijo, no Diego Vargas, lo dijo el señor presidente, de un traje a la medida. Yo creo en el balance, y hablo en positiva, yo creo en el balance, yo creo que si doña Laura Chinchilla, si doña Pilar Cisneros, grandes damas de este país, están diciendo que hay temas por mejorar, yo tomo la palabra como la gestión del proyecto siempre uno genera lecciones aprendidas, y procesos de mejora. Yo sí creo en que sí tenemos que tener algún tipo de regulación y control sobre la transparencia y el buen uso de los recursos. Sí creo en que deberíamos ponernos y socarnos la faja en mejorar la ley de contratación administrativa porque es muy restrictiva y aparece en cada historia. Yo ya modifiqué 3 artículos, uno que a las universidades les quitaba la posibilidad de presupuestar en el corto plazo para tener recursos, tenía que hacerlo a 6 años. Hoy estaríamos todavía esperando que pasaran 6 años para presupuestar para la investigación del COVID, hágale números. Entonces yo sí creo en el estudio serio de las cosas y sí creo en no ser destructivo, y no estoy diciendo que doña Pilar lo sea por nada en el mundo lo diría, pero sí yo creo, con ese más en la frente que me puso mi mamá todo el tiempo, que me sacó de la casa, me dijo vaya de la casa, pero siempre lleve ese más en la frente, creo que tenemos que hacer el balance para lograr una Contraloría donde las cosas funcionen y fluyan igual que otras instituciones. Bueno, yo coincido en eso. A ver, una Contraloría que supervise, una Contraloría fuerte, una Contraloría enfocada en lo que tiene que hacer, pero no una Contraloría con el dedo acusador, le advierto, le prevengo, etcétera, etcétera, cuando ni siquiera el proyecto está maduro, don Esteban. Ahí es donde no se vale. Y yo creo que esta ley Jaguar le viene a reforzar las competencias a la Contraloría, a decirle, enfóquense en lo que tiene que hacer y deje de ser juez, parte, policía, etcétera, etcétera, que ni la Constitución ni la ley se lo permiten. Sobre este tema que veníamos conversando de la constitucionalidad de este proyecto, hay una resolución de la Sala Constitucional, la número 00998-1998 de la Sala, que señala que iría en contra de la Constitución rebajar, disminuir, suprimir las competencias de la Contraloría General de la República. Con estos señalamientos que hace la misma Sala, ¿podría tener vicios de constitucionalidad de este proyecto, doña Pilar? No, señor. A ver, nosotros le consultamos a muchos constitucionalistas. ¿En qué artículo de la ley Jaguar se le rebajan las competencias a la Contraloría? Vea que la Contralora viene y habla generalidades, pero no dice, sí, aquí en este artículo, en esta frase. ¿Por qué? Porque eso es mentira. Eso es falso. Lo que ella quiere es seguir reinando en un mundo que ni la Constitución ni la ley constitutiva y la Contraloría le permite, Esteban. Es que así es. Si ella dice eso, que diga, ok, aquí en este artículo de la ley Jaguar a mí me están quitando las competencias. Es falso. Y ella sabe perfectamente que eso es falso, don Esteban. Entonces no se vale engañar a la población. No se vale decir cosas que no son ciertas. Y no se vale suplantar la potestad de este Congreso y de la Sala Cuarta, que son los únicos llamados a interpretar la ley. Los únicos. Ella no puede interpretar la ley y lo hace de oficio. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Entonces yo más bien, si yo fuera magistrado de la Sala Cuarta, me sentiría muy incómoda con eso. Francamente se lo digo. Porque ella no tiene ningún derecho a hacer lo que está haciendo. Eso le corresponde a la Sala Cuarta y la Sala Cuarta es el que tiene que asumir esa función. Don Diego, bueno, ustedes con este mismo tema, ustedes ya informaron como fracción que van a presentar la consulta a la Sala, pero viendo este fallo, ¿cómo analiza usted el tema? Y no creamos en nada, los papelitos hablan.
esperemos que se hagan las respuestas. O sea, yo creo que aquí hemos hablado claramente. Vamos a ver, me vuelvo a poner el traje de ingeniero, o sea, no soy abogado, y menos constitucionalista. Yo he tenido un desfile de profesionales en el área constitucional, en fracción, al teléfono, para preguntarle, porque yo de esto no sé, yo decía mi abuelo, pase por tonto un minuto, pero después resuelva y entienda lo que le están diciendo. El tema de la constitucionalidad es el porqué, y el tema del tiempo, los plazos, es el porqué ayer, sabedor de que a muchos le da miedo ponerse en contra del presidente. Uy, no, ¿qué va a decir el presidente hoy el miércoles? Si decimos que vamos a hacer o dar un paso. Yo creo que doña Pilar coincide conmigo, ¿para qué? Cero miedo, ahí lo pusieron en la ley Jaguar. ¿Quién dijo miedo? Yo lo he dicho varias veces, ¿quién dijo miedo? Nosotros no tenemos miedo, nosotros tenemos claro que nos interesa cuidar la institucionalidad, claro que nos interesa cuidar los recursos públicos, claro que nos urge, y otra vez subrayado en negrita y en mayúscula, que se active la economía de este país con proyectos de verdad que le dejen de hacer perder plata al mismo gobierno, como lo dijo doña Pilar. Pero no podemos perder plata en el proceso de un referéndum si no estamos blindados. Yo no sé qué dice ese voto de la sala cuarta, porque tal vez esa sala cuarta fue constituida en otro momento por otros miembros magistrados. Diego Vargas no está muy metido en ese mundo, lo he estado peloteando y entendiendo. Por supuesto que nada queda en el aire. Nosotros, si ese voto dice eso, no sé si es del año Yupa, diría mi abuela, o si es más en el corto plazo, hay que ver qué dicen en este momento, en esta realidad país. Entonces yo sí estoy claramente convencido de que la actuación del PLP es muy responsable y sin miedo. No tenemos miedo. Si don Rodrigo no le gustó y hoy nos trata mal en la conferencia, que no creo, no pasa nada. No pasa nada. Nosotros íbamos para adelante con la consulta para que no nos cuente un voto de la sala, sino nos diga la realidad del país que está pasando hoy con esa visión necesaria que nos dé la respuesta que nos va a dar para este específico caso de referéndum. Doña Pilar y don Diego, vamos a ir cerrando ya el debate y la conversación que hemos tenido. Les vamos a otorgar 1 minuto 30 cada uno. Por transparencia hicimos rifado este cierre. Vamos a iniciar con usted, don Diego. 1 minuto 30. Damas. Vea, la suerte. Sí, la suerte de doña Pilar. Ustedes dicen cuándo empezamos, porque eso lo adelante, don Diego. Bueno, ya. Vean, agradecerles el espacio. Para mí es un honor sentarme con doña Pilar, un referente del periodismo de este país, y tener una conversación sana por Costa Rica. Esta conversación ha sido básicamente exponiendo nuestros puntos de vista. Posiblemente en el fondo de algunas respuestas que doña Pilar yo no coincido, posiblemente en algunas de las respuestas en el fondo que yo di, doña Pilar no coincide, y eso es Costa Rica. Yo potencio el estilo costarricense. Vean, les voy a contar una historia. Yo tenía como 11 años y me acuerdo que se van a huelga los maestros. Y yo dije, pucha, que estaban mis vacaciones. Y me fui para la casa. Y en la tarde me dijo mi mamá, mañana va para la escuela, porque ya se pusieron de acuerdo. Costa Rica tiene que volver al estilo costarricense. Nosotros en el PLP creemos en el estilo costarricense, que no es fácil. Hoy es muy fácil por tanta información que nos polaricen y que nos pongan a pelear. Entonces, yo le pido de corazón a don Rodrigo Chávez, le pido de corazón a doña Pilar, y yo soy un tipo que cree en las buenas relaciones, y lo he demostrado 2 años y resto acá, de que nos pongamos de acuerdo al estilo costarricense. Doña Pilar, la familia llegó acá, pero es más costarricense que muchos costarricenses con el amor que le proyecta este país, y está ahí sentada en una curul llevando garrote. Entonces, yo lo que le digo es el estilo costarricense, que ya doña Pilar lo conoció y lo entendió, potenciémoslos, porque ese referéndum queremos blindarlo en el PLP para que sea un trabajo serio, formal por Costa Rica. Doña Pilar, 1 minuto 30 para un cierre. Muchas gracias. Vea, yo invito a los costarricenses a leer la ley Jaguar. Nada más les voy a leer un pedacito del artículo 11 de la ley, que dice, serán garantizar la eficiencia de los controles internos y la legalidad en el manejo de los fondos públicos en los entes sobre los cuales tiene jurisdicción la Contraloría General de la República, de conformidad con la ley. Costarricense, no crea, es absolutamente falso que nosotros queremos restarle competencia a la Contraloría para hacer contrataciones a dedo. Falso.
Lo que nosotros queremos es que este país progrese, que este país pueda ser la obra pública de calidad que tanto anhelamos todos. Porque no es solo Ciudad Gobierno, no se engañe, no es solo la Marina de Limón, es el aeropuerto internacional para Limón, es el aeropuerto para la zona sur, es la Ruta 1, es terminar la carretera de San Carlos, es hacer hospitales, es hacer clínicas. Vea, costarricense, no puede ser que una sola persona, como la Contralora General de la República, sea juez, parte, policía y decida cómo se hacen las cosas en este país. No. La ley no lo permite. Y como le digo, no es este el presidente que se queja de eso. Son 4 o 5 presidentes para atrás, lo cual quiere decir que es cierto, que la Contraloría se ha convertido en un freno para el desarrollo de este país. Y nosotros queremos quitarle ese freno para que Costa Rica pueda ser un país mucho mejor y más completo de lo que es ahora. Estimables televidentes, estamos en estos momentos a la espera de una resolución por parte del presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Rodrigo Arias, para ver a partir de cuándo empezamos a discutir este tema de referéndum aquí en el Congreso. Queremos agradecerle tanto a la diputada Pilar Cisneros como al diputado Diego Vargas por habernos acompañado. Con todo gusto, siempre a la hora. Es un placer para mí compartir con doña Pilar y con ustedes. Muchísimas gracias a los dos y gracias a ustedes, estimables televidentes, por habernos acompañado en este programa especial de la TV Legislativa. Mi tierra dulce y bella Guanacaste, pedacito de mi corazón, la alegría que emites al nacer la luz del alba, es sinónimo de esta canción. Mi tierra dulce y bella Guanacaste. Si andas en busca de calzado de calidad, lo encuentra en History Zapatería. Tenemos calzado para toda la familia. Las mejores marcas,